Lacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También usted nos puede seguir en los teléfonos móviles con el aplicativo de Play Store, baje usted, descargue allí y nos lleva en su teléfono celular, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y sobre todo a los que nos escuchan fuera del Perú, que cada día son más. Muchísimas gracias. Se me quejan mucho, dicen que cuelguen temprano los programas, que cuelguen temprano. Hacemos lo que podemos y por si acaso AM Tagua, que nos ayuda, no lo manejamos nosotros, ni siquiera conocemos a las personas que lo hacen. Tienen la amabilidad de colgar esto, programa como un podcast, así que a través de ellos también nos pueden escuchar. Hay muchas formas de escucharnos ya actualmente, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bueno, como dijimos ayer, no era noticia ni primicia, ¿no? Renunció el ministro de Energía y Minas. No había que ser pues un gurú, ¿no? A mí me dice, ¿y usted cómo sabe esas cosas? Mírale la cara, no me tiene que renunciar, pues qué cosa. O sea, a ver, si te acusan de conflicto de interés en un gobierno que es sumamente débil, donde el presidente de la República nunca defendió a ningún ministro por ninguna razón, te vas a ir ese mismo día, pues. El comercio dice que cada 22 días se cambian ministros en el Perú. Bueno, ya sí, pues. 4, creo. Desde el que tenemos... ¿Desde cuándo? Desde el Congreso disuelto. Sí, fácil. Sí. Desde el nuevo gabinete van 4, sí. Normal. Porque es un gabinete también débil. O sea, no es un ejecutivo fuerte, para nada. A la debilidad del Congreso se suma la debilidad del Ejecutivo. Así que, tranquilos, en las próximas horas habrá otro ministro de Energía y Minas. Lo que pasa, y eso hay que decirlo con toda claridad, el problema es el siguiente: conseguir a un funcionario público, es decir, a una persona que quiera ocuparse de un sector especializado, sea agricultura, sea energía y minas, sea producción, sea cualquiera que sea muy especializado, ¿verdad? Incluso Ministerio de Trabajo, es difícil no conseguir a un profesional que haya trabajado en el sector privado. Es bien difícil. O sea, no puedes producir a un funcionario para ministro que solo haya trabajado en el sector público y nunca haya tenido relación con el sector privado. Es casi imposible. Entonces, siempre va a haber estos conflictos de interés. Ahora, el ministro Rocha explicó, jamás tuve concurrencia. Y eso es un elemento bien importante. Lo que tú no puedes es trabajar para uno y para otro. ¿Se dan cuenta? No puedes trabajar para los dos a la vez. Pero sí, en una época de tu vida trabajaste para el sector público, en otra época de tu vida para el sector privado. Y eso no está prohibido. Y eso es lo que trataba de explicar ayer el ministro. Por supuesto, nadie le entendía nada. Ya renunció. ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar absolutamente nada. Porque nada ha hecho. O sea, los que pensaban... Ahora, sí hay un pleito interno en la burocracia estatal que para cualquiera que esté con los ojos atentos se da cuenta. ¿Sabes cuál es el pleito, no? Los de Ocinermin versus los del Ministerio de Economía de Energía y Minas. Entonces, le filtran a la prensa documentos para bajarse al jefe de Ocinermin. Ahora, para bajarse al ministro de Energía. Ahora, para bajarse... Entonces, es una guerra burocrática lo que estamos viendo. Esto no es un gran trabajo de investigación periodística. Por si acaso, les aviso, coleguitas, no los quiero fastidiar. Pero los están usando, pues, para bajarse al funcionario enemigo. Entonces, hay ex-Ocinermins que están en el Ministerio de Economía y de Energía y Minas que quieren bajarse al presidente de Ocinermin, ¿no es cierto? Y el presidente y los que se quedan en Ocinermin quieren bajarse a los que están en el ministerio.
bienvenidos a la administración pública. De verdad, es así. Por eso el que sobrevive en la administración pública, sobrevive ¿por qué? Porque se mimetiza con el escritorio, pues. No destaca, no aparece. No, mira cómo se ríen ahí, ¿no? Se hace uno con la silla. Entonces pasa piola. Te dicen, cuando dicen perfil bajo, hay guerra, cuerpo a tierra, es que arriba se están matando. Y de repente viene un periodo de paz. Dicen, ya nos vamos a pelear, nos quedamos los de siempre. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que es como son gente del sector, todos terminan regresando por angas o por mangas. Desde el sector privado, en el mismo sector público, etcétera. Porque digamos, gente que sepa pues de regulación eléctrica, de energía, de gas, de hidrocarburos, no hay mucha pues en el Perú, son los mismos. Hay un grupo grande en el sector privado, otro en el sector público, pero de ambos lados cruzan de un lado para el otro. Así de simple. Lo que no puede haber, de acuerdo a la norma, es una puerta giratoria por la cual tú sales del sector público con información del sector público, nosotros se la regalas al sector privado. ¿Cuál es la norma? Un año en que no puedes prestar servicios de un lado para otro. Pero sí puedes perfectamente salir del sector privado y entrar al sector público sin que medie ningún año, por si acaso. El Estado sí quiere atrapar a los profesionales más rápido. Pero hay gente que dice, eso tiene un problema porque eso genera que ese que viene del sector privado viene con los intereses del sector privado para regresarse al sector privado. Hay toda una discusión sobre eso. Pero la norma es un año. Por si acaso, no hay que inventar nada. Acá está todo escrito ya. En fin. Bueno, como ustedes saben, tenemos una visita muy especial. Se ha estado riendo esto de las trompeaderas de arriba y abajo. Fiscal Superior Rafael Vela es el jefe del equipo especial Lavallato. Todos ustedes lo conocen porque efectivamente ha estado en los medios de comunicación durante los 2 últimos 2 años, diría yo, con mucha fuerza. Y esto ha generado también, como suele suceder en la administración pública, un pleitazo interno. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Que probablemente ocasione la caída de 3 fiscales supremos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Rosa María, por la invitación. Y Muchas gracias. Empecemos por ahí. Empecemos por la situación del equipo especial, por la situación incluso hasta física. La semana pasada la esposa del señor José Domingo Pérez fue atacada verbalmente por un grupo que pública y notoriamente se hace presente en varios eventos. Yo he sido atacada por ellos también, con carteles y todo. Yo creo que están desarrollando algún tipo de alguna forma delictiva en flagrancia. Una lástima que no los detengan. Y yo, si fuera fiscal, los detendría en prevención del delito y ordenaría peritaje psiquiátrico más o menos de inmediato, ¿no? Para saber si son inimputables o no. Porque yo le digo, yo los he observado a centímetros de distancia y parecen personas que están bajo la influencia de algún tipo de algo que no sé qué es, porque no soy perito, pero que no están en sus cabales. Entonces, sí, pues dan miedo. Y su líder, un señor que postuló al Congreso fallidamente, tiene antecedentes por homicidio. Lo que no entiendo, empecemos por ahí, es por qué no le dan más seguridad a la fiscalía. ¿Qué está pasando? Mire, algunas veces nosotros hemos explicado lo difícil del proceso de reclutamiento de los fiscales del equipo especial. ¿Ah, sí? Sí, porque Ahí peleaban por entrar. No, todo lo contrario. Más bien yo diría que en la institución es más cómodo ponerse de costado. Mimetizarse con el escritorio. Y mimetizarse con el escritorio, que tomar más bien un protagonismo propio de casos de esta envergadura, porque en el equipo especial los fiscales ganan exactamente lo mismo, trabajan más, como bien usted lo ha dicho, pueden atacar a la familia, pierde uno incluso el anonimato, la privacidad, ¿no? De hecho, eso nos sucede, porque ahora nosotros cuando se acerca alguien dentro de por ejemplo, el supermercado a expresarnos, no sabemos qué, tenemos que tener cuidado si es para una expresión de consideración y afecto o es para insultarnos, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones generan de que efectivamente el proceso de reclutamiento sea muy difícil. Y por lo general tiene que ver con el asumir este protagonismo del cual nosotros no es que voluntariamente lo tengamos que planificar, sino que es una respuesta, creo que al mundo de las comunicaciones, claro, en principio. No estaba en la descripción del trabajo original, sí. No le dijeron con habilidades mediáticas, no le dijeron eso cuando lo contrataron. No, en absoluto. En realidad yo he tenido la necesidad
de salir a explicar una serie de aspectos relacionados con la litigación en principio y también con la funcionalidad. Pero esto se debe también a una comprensión de que estamos en un mundo de informaciones en donde los espacios también tienen que ser ocupados, porque nadie se pregunta ni se escandaliza con todos los abogados defensores que transitan por todos los medios de comunicación social con toda libertad además, ¿no? Y que efectivamente presuponen un interés de parte de sus versiones y sus explicaciones. Claro. Muchos de ellos incluso sin hacer el disclaimer correspondiente de decir yo soy abogado de fulano de tal o de mengano, que ¿no? Es terrible, que creo que debería ser por una cuestión de ética profesional, ¿no? Y no es que el periodista tenga la obligación de saber a quién defiende, porque no, imagínese lo que eso sería. Pero ¿no? hay que preguntar, yo siempre pregunto, ¿quién es tu cliente? Pero fundamentalmente... Me miran así horrorizados. No, ninguno. No. Tú no amaneciste hoy y se te ocurrió venir a hablar de este tema porque se te ocurrió. No, efectivamente, y eso nos pasa incluso hasta con el respeto que nosotros tenemos en la libertad de opinión, ¿no? Claro. Que muchas veces también algunos columnistas tienen conflictos de interés que no necesariamente se revelan, ¿no? Algunos de ellos sí, pero algunos no necesariamente. Sí. Y nosotros tenemos que tener tolerancia, pero también tenemos que ocupar un espacio. Por eso, cuando usted gentilmente me invita, yo trato de ir en la medida de mis posibilidades, de asistir, pero siempre... Segunda vez que vienen 2 años. Bueno, pero creo que me han invitado menos veces. No. Somos una radio chiquitita, yo entiendo. No, por el contrario. Yo creo que el respeto que uno tiene por la actividad periodística, siempre a veces se tiene que condecir también con los horarios, que es un asunto complicado. Y también, y déjeme decirle algo, pues es una cuestión que tal vez usted pueda entender también, ¿no? Porque hay mucho celo profesional entre el periodismo también, ¿no? Y cuando, por ejemplo, uno asiste a un espacio, ¿no? Ya no puede asistir a otro, ¿no? Entonces, uno tiene que... No se deje, ese es un chantaje que hacen los productores. Uno tiene que gestionar un poco su presencia, ¿no? Porque cuando le digan exclusiva, usted dice no, señor. No, por eso, yo trato Jamás. de ir... del pueblo, no hay exclusivas. Trato de ir a todos los medios que me invitan, incluso a los que pueden ser críticos, pero siempre... con respeto. Ahora, porque el insulto sí es algo que evidentemente no se puede permitir, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no voy a ir a un medio en el cual me insultan o insultan a alguno de los fiscales del equipo especial. Así es. Ahora, en el caso, este caso concreto de esta portátil que va y persigue, la señora Marta Chávez durante la campaña ha estado sentada acá y lo ha repetido en varias entrevistas y dice, como si fuera delictivo, que la esposa del señor José Domingo Pérez es funcionaria del Estado. Conducta que es perfectamente lícita, ¿no? Pero dando a entender que hay un ilícito en esta conducta. No, eso es absolutamente falso. Pero aviva a un grupo, ¿no es cierto?, que va a la puerta del trabajo de la señora a insultarla. Claro. Además que es un grupo con simpatías evidentes. Y puede tener todas las simpatías, pero eso no es libertad de expresión. Sí, efectivamente, correctamente usted lo dice, pero también nosotros sabemos que dentro de las prácticas que hay en la política, hay también lo que se llaman estas portátiles que suelen ser financiadas incluso por las organizaciones. ¿Por qué la Fiscalía no presenta una denuncia por estos hechos? Mire, nosotros en general tratamos de denunciar los hechos dentro del contexto del hostigamiento. Claro. Es decir, lo que ha sucedido con la esposa del fiscal Pérez es inaceptable. En principio, para esclarecer absolutamente el tema, la esposa del fiscal Pérez tiene un trabajo incluso antes de tener una relación afectiva o sentimental con el fiscal Pérez. Trabaja, pues. Entonces tiene que trabajar, además es una persona capacitada y como tal consigue sus trabajos como cualquier ciudadano lo puede hacer. En esa dimensión es evidente que el aparente conflicto de interés no existe, claro, porque de hecho la señora tiene sus aspiraciones personales, profesionales y trabaja como cualquier peruano que tiene derecho a hacerlo y ha conseguido por mérito propio, antes incluso, reitero, de tener una vinculación de cualquier tipo con el fiscal Pérez. Pero ¿por qué no hay más protección para ustedes? ¿La policía no las puede proteger? Sí, la policía a través de la señora fiscal de la Nación nos da protección, ¿no? La protección es para el resguardado, ¿no? Pero claro, no necesariamente para la familia. Entonces ahí hay un problema también relacionado con la exposición que tienen familiares directos con nosotros y que termina siendo también un flanco dentro del cual la atacan porque se dan cuenta de que nosotros estamos ya de alguna manera contemporizando siempre las circunstancias, ¿no? Y claro, sabemos que estamos en un permanente conflicto en esta naturaleza, pero nuestra familia no. Ahora, ¿ha cambiado la lógica del proceso con el nuevo Código Procesal Penal? Porque si la gente lo recuerda bien,
en el caso Montesinos Fujimori, lo que involucró, digamos, de lucha anticorrupción, los protagonistas no fueron los fiscales, fueron los jueces, los vladijueces famosos, y los procuradores. ¿Por qué hoy los fiscales son los protagonistas? Porque en el nuevo modelo procesal penal el fiscal dirige la investigación. Claro. Es un cambio de modelo a partir de la vigencia del principio acusatorio. El modelo cambió y eso se lo puedo decir además con absoluta claridad porque yo fui juez anticorrupción antes de haber sido miembro del Ministerio Público. De tal manera que mi participación como juez investigador la conozco también bastante bien desde esa perspectiva. Pero el modelo cambió. Y en el modelo acusatorio, quien dirige la investigación, en un modelo también de balance con garantía del Poder Judicial, porque no es que el fiscal haga lo que quiera, sino que tiene también un juez de garantías que se encarga por determinar que circunstancias propias del ejercicio de derecho de los investigados se cumpla también dentro de lo que el fiscal debe hacer. Ahora, las personas dicen, oiga, no se ve en realidad un balance, porque efectivamente el juez, que debería ser un juez de garantía, sigue creyendo muchas veces que es juez parte del modelo anterior. Entonces se ve 2-1. Es decir, que el juez y el fiscal hacen un equipo contra la defensa. ¿Usted no percibe eso en la litigación? No, lo que sucede, Rosa María, es que nosotros litigamos con personas de muy alto perfil. Entonces la notoriedad de nuestros casos hace que evidentemente cuando el Poder Judicial nos da la razón, daría la apariencia de que está en un binomio con el Ministerio Público, pero le voy a poner un ejemplo plausible para que usted pueda saber de que eso no es necesariamente así. Hábleme sus derrotas. Le pongo en cuenta de nuestras derrotas. El caso de la señora Keiko Sofía Fujimori. El Ministerio Público pidió 36. Perdió no solo 36 meses, sino pidió prisión preventiva contra más de 10 personas. Al final, el Poder Judicial solamente concedió 3 prisiones preventivas, a la señora Fujimori, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y el señor Pierre Figari. Y en el caso del señor Bertini, que está en un proceso de extradición con Italia, me parece. Fueron las únicas 4 prisiones de alrededor de 16 prisiones que se pidieron. Entonces perdimos ello. El caso de los arbitrajes, también pedimos 16 prisiones preventivas y nos fueron concedidas solo 11. Se les pasó la mano. No, mire, nosotros no podemos hacer un comentario de lo que es parte de la litigación. Claro. Para eso existe la doble instancia. Pero su rol a veces es difícil de entender. Yo entiendo, porque yo soy abogada, entiendo, y yo le digo a la gente, el trabajo del fiscal es meterlos presos. Entonces la gente a veces no lo entiende. Pero a veces se ve que el rol del fiscal abusa. Lo que te dicen es, está bien, pero abusa. Nosotros somos un órgano requiriente al Poder Judicial. Nosotros no tenemos la decisión de apresar a alguien para que lo pueda entender pero su teleaudiencia. Pero si usted no lo pide, el juez no lo puede dar. Efectivamente, pero nosotros pedimos porque interpretamos de que hay argumentaciones que así lo respaldan y justifican. Incluso hay una garantía... mentalidad de sindicalista. Hay una garantía de pluralidad de instancia. Pido 100 para que me den 1. No necesariamente. Nosotros pedimos 100 para que nos den 100. Pero evidentemente, como en cualquier petición, puede ser que sea amparado, puede que no lo sea. Entonces nosotros siempre estamos dentro del margen de la litigación y no siempre nos dan la razón. Hay muchos casos, y le puedo poner muchos ejemplos adicionales, en que el Ministerio Público no tiene... Felizmente, porque si no sería una dictadura. Ahora, el nuevo proceso implica plazos, sobre todo en crimen organizado, que es lo que se está viendo, muy largos. Es decir, usted tiene 3 años para investigación preliminar, 3 años para investigación preparatoria. Usted puede estar en control de acusación 1 año. Vean el caso de los Humala, está desde mayo. Entonces, entra a juicio oral en el año 7, ¿no es cierto? Y el juicio oral puede durar 2 años. Perfecto. Entonces, en el año 9... absuelven. Y el sujeto estuvo 3 años preso. Bueno, por las puras. Entonces, y además no solamente eso, usted ya le incautó la casa, lo dejó sin trabajo. Es decir, los daños que pueden hacer al ser humano el mismo proceso, sin conseguir el fin de la justicia, son terribles. Entonces, ahí hay una queja que yo creo que es válida, es, señor, condéneme o absuélvame, pero por favor no se demore 7 años en hacerlo. Sí, mire, nosotros trabajamos siempre dentro del marco de legalidad. Los plazos no los hemos hecho nosotros, los plazos los hacen los legisladores. Hay que cambiarlos. En una interpretación de la complejidad de los casos, por un lado, que es verdad, que estamos ante casos que no son pasibles de ser juzgados desde la perspectiva de la carencia de especialización, por un lado.
Evidentemente, lo que usted dice tiene que también ser corregido a partir de las interpretaciones jurisprudenciales que la Corte Suprema va haciendo a través de acuerdos plenarios, jurisprudencia vinculante, y que trata de constitucionalizar, para emplear un término, toda la razonabilidad de los plazos. Como tal, también nosotros tenemos que enfrentar en la litigación la conducta procesal de los abogados, De acuerdo, que también hay que ponerla dentro del balance correspondiente en un plazo razonable. Nosotros, fíjese, le voy a poner un ejemplo también nuevamente, perdone que a veces tenga que ser referido a los ejemplos, pero creo que es la mejor forma de comprensión de su audiencia. En el caso de la señora Fujimori, por ejemplo, para poner una situación actual, Ajá. el Ministerio Público tiene 36 meses para investigar. Ahora, ya no porque el Ministerio Público así lo pueda determinar, sino porque ya hay un control judicial a través de la prisión preventiva de la señora Fujimori, la investigación se tiene que terminar antes del mes de abril, sí o sí. Porque dentro del cálculo de 15 meses el juez ha dicho, bueno, usted tiene que terminar en abril. Lo que en otras palabras quiere decir de que a pesar de que el Ministerio Público tiene 36 meses para investigar, recién ha pasado, contando la formalización de investigación preparatoria de octubre del 2018, Así es. en realidad tenemos poco más de un año y 4 meses. Le han acortado el plazo de investigación preparatoria. Sí, ¿por qué? Porque el Ministerio Público, dentro del avance de su investigación, tiene que contemporizar también la situación de las personas que están privadas de libertad. La Corte Suprema había fijado un primer parámetro cuando redujo de 36 meses a 18 la prisión de la señora Fujimori, del señor Figari y del señor Yoshiyama. Entonces el Ministerio Público, en respeto a esa razonabilidad de lo que la Corte Suprema interpretó al caso particular, tiene que hacer una planificación estratégica, no obstante que tiene plazo de sobra, porque tendría 1 año y medio más para investigar. Pero la investigación se está terminando en ese espacio de tiempo. Ahora, lo que pasa es que el tiempo conviene en la investigación. Es evidente que a más tiempo, mucho mejor para un fiscal. No porque sea flojo, sino porque, digamos... Yo le diría que no conviene, y si me permite explicar por qué. Pero es que el imputado afloja, pues, lo debilita. Yo creo que el imputado, cuando está libre, lo que quiere es que la investigación dure lo máximo posible. Cuando está preso, bueno, esa es nuestra experiencia. Todos los abogados cuando... Esa es la experiencia, escúcheme, esa es la visión del abogado litigante. Así es. Pero del cliente no. No, el cliente quiere que lo saque lo más rápido que pueda de todo litigio. Así es, por eso... El abogado litigante quiere 16 años. Así es, pero cuando está preso quiere que sea de inmediato. ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación crematística que a nosotros siempre nos preguntamos. Déjeme decirle, ¿de dónde salen las millonarias defensas que tienen los investigados, no? Nosotros hacen una chancha familiar, de varios tipos. Pero claro, pero el tema es que es terrible. Es un asunto privado. En la lógica del cliente, el cliente quiere irse. Y el abogado dice, no vamos a dilatar el caso. Pero ahora, le explicaba por qué no conviene tampoco. ¿Por qué no conviene? Porque en principio los plazos pueden prescribir cuando se trata de investigaciones antiguas. Y en segundo lugar, el tiempo conspira contra la eficacia de la prueba, porque el testimonio tiene que ver con aspectos cognitivos del recuerdo. Y algo que ha pasado hace 9, 10, 12 años, en un juzgamiento, siempre tiene controversia respecto a su precisión. Claro. Entonces los abogados dicen, oiga, usted no se acuerda bien, entonces usted no puede dar testimonio de determinado hecho en concreto. No, ahora, en el tema de los plazos de prescripción, y yo creo que tocó un tema bien complicado para la Fiscalía, hay algunos casos que son realmente antiguos, donde a todos les ponen lavado de activo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si ponen los tipos que realmente deberían aplicar, ya hubiera prescrito todo. Y es el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski. Tráfico de influencias y negociación incompatible del 2006, lo más probable. El tipo calza con lo que sucedió. Pero para el 2020 ya prescribió pues de todas maneras. Entonces, ¿qué hacemos? Lavado de activos. ¿Lavado de activos por dónde? Entonces, al final, tiene un caso en el cual yo temo que varios casos se van a caer con manifiestas actos de hostilidad. Es decir, ¿qué sacan incautándole la casa en Cieneguilla y repartiendo todos los animalitos por el valle porque hay que sacar el caballo, el burro? ¿Qué sacan incautándole la casa de al lado cuando estaba alquilada y con esa renta podía comer?
La casa de los Humala, y lo hemos conversado la última vez Sí, que sí, estuvo acá, claro la que sí. incautan el día que sale de la cárcel. Entonces, y el problema es que le ponemos lavado de activos porque no podemos ponerle otra cosa, porque otra cosa ya prescribió. Mire, dentro de la construcción de un caso hay una serie de complejidades que van incluso en orden a las teorías de cómo uno puede eventualmente generar hipótesis de investigación. Lo atípico de nuestros procedimientos es que nosotros hemos heredado muchas investigaciones Es verdad, también, es ¿no? verdad. Porque recordará usted que nosotros heredamos un problema en realidad, que lo solucionamos dentro de una perspectiva compleja, ¿no? Pero, de hecho, tratamos de que las investigaciones tengan siempre un correlato de legalidad dentro de lo que corresponde incluso al Claro. ejercicio del derecho a la defensa. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene uno de los abogados más connotados del país, que es el doctor César Nakazaki, es decir, tiene una defensa técnica activa, tiene la garantía plena de la litigación. No, sí, claro, eso sí, tiene en derecho a la ese defensa. aspecto, y en ese aspecto nosotros también, por supuesto, estamos sometidos a que nuestras hipótesis de investigación puedan ir mutando algunas en función de las revelaciones que vayamos teniendo y en función de entender también que el caso Lavallato es un caso que tiene hipervinculaciones. Y nosotros dentro del análisis que tenemos de la forma en la que la organización criminal operaba, hemos encontrado también procedimientos que están vinculados al ejercicio de la función pública, específicamente con relación a las asociaciones público-privadas. Entonces, el caso del señor Kuczynski es un caso que en realidad se remonta al primer gobierno de Alejandro Toledo. Ya pasó ¿no? mucho tiempo. Estoy hablando pues. de dos momentos, ¿no? Otro es el financiamiento de campaña, que es un asunto Otro también que tema. hemos conversado sobre algunas discrepancias que tenemos en la tipificación, pero que dentro de la organicidad de los procedimientos, para nosotros es un hecho que indudablemente nos conduce a la investigación como parte de la operatividad de la organización criminal, porque era imposible que Odebrecht opere si no tenía un marco de legalidad, un marco que le ajusta y le calza dentro de sus fórmulas de crecimiento y de operatividad. Odebrecht, a través de este esquema legal de las asociaciones público-privadas, que además es un denominador común desde Olmos, Interoceánica, Metro de Así es, Lima, todo Gasoducto, se construye en el mismo todo se esquema. construye en base al mismo tema. Ajá. Y es el subterfugio dentro del cual estas organizaciones criminales entraron a operar, por supuesto en connivencia con malos funcionarios Doctor, públicos. es que yo creo que la investigación en los hechos es correcta. Sí. Igual pasa con la investigación de donaciones de campaña. Los hechos están perfectamente estudiados. Es decir, como dicen, fácticamente ustedes lo tienen bien claro, casi todo, pero bien claro. El problema es que no calza con el Código Penal. Bueno, pero esa es una discusión Ese es el jurídica, problema. como usted comprenderá. O calza, pero ya prescribió. Bueno, por eso, nuevamente, esa es una discusión jurídica a la cual nosotros siempre nos sometemos. Definitivamente dentro del ejercicio de las defensas, nosotros tenemos una contraargumentación a lo que eventualmente se pueda manifestar en cada caso en particular. Pero- Yo no quisiera sí, pero ahí- singularizar el... No, yo, el- yo le digo el- como teoría, porque, digamos, Sí. lo que ustedes no pueden hacer, y está prohibido y la gente a veces no lo entiende, es no pueden salir de pesca. No, ¿No es cierto? O sea, el phishing en derecho penal está prohibido. Es, así es. a ver, ¿de qué te acuso? ¿No? Entonces me siento a mirarte, bueno, mira, no te encuentro qué, pero por ahora lavado y después vamos viendo en qué te agarro. Bueno, ¿Ya? nosotros no Y operamos hay- así, le ya, digo. pero hay la sensación de que es Sí, así. No, puede haber la sensación, O sea, pero tiro la nosotros... agarro a 20, No. bueno, Bueno, le explico cuál Que es fu- nuestra, que en algunos- nuestro punto de vista. que Yo entiendo esa y percepción, ¿no? funciona en algunos No, casos. no, ¿ah? por eso, yo entiendo esa percepción, pero incluso nuestros procedimientos vinculados a los momentos en los que se solicitan prisiones preventivas Ujú. no tienen que ver con ese propósito. Nosotros pedimos una detención preliminar o una prisión preventiva no para quebrar voluntades. Pero se quiebran. sino- sí, pues, pero esa es una circunstancia No, dentro doctor. de la litigación. Pero buscada. Sí, pero se rompen silencios a partir de la interpretación de lo que se hace. Pero no es que el propósito del Ministerio Público de pedir una prisión preventiva sea el constreñir la voluntad de alguien. Lo que sucede... No me puede decir eso porque sería inconstitucional. No, Yo se lo digo, sé, no, se lo yo lo digo sé. sí, pero fíjese que Pero sí con porque la transparencia, sería tortura. pero sí con la transparencia, Pero sí funciona así. pero sí pues. con la transparencia de decirle que muchas personas en ese momento recién llegan a comprender la magnitud de sus problemas porque ha también primado la impunidad por mucho tiempo. Claro. Entonces muchas personas dicen, no, a mí no me va a pasar Ajá. nada, esto no va a progresar, ¿no? Tienen una percepción de impunidad que ahora creo
que por lo menos dentro de la litigación, a veces nos dan la razón, a veces no nos la dan, pero por lo menos creo que dentro de la sociedad sí ya hay un respeto dentro del procedimiento de lo que puede resultar siendo ya con seriedad la proscripción de impunidad. Entonces, en esa dimensión, sí es cierto lo que usted dice. Hay muchas personas que cuando sienten la inminencia de la acción de la justicia a partir de una medida muy grave, como es la prisión preventiva, se acercan, pero se acercan no a mentir, se acercan a romper sus silencios, a quebrar, los pactos criminales de silencio. ¿Qué pasa con las personas que le dicen, doctor, yo le quiero contar todo, pero no tengo nada que contarle? Y a mí me preocupa eso, porque esa persona podría, en el ánimo de salvarse, porque está desesperada, inventar una historia. Sí, pero para eso la ley también tiene un correlato de lo que es la obligación del fiscal de corroborar los dichos por supuesto, todo tiene que ser corroborado. Tiene que ser un aspirante a colaborador eficaz. Como dice, un testigo no es testigo. No. Necesitas siempre doble o triple o documento más testigo. Y viceversa, etcétera, ¿no? Claro. Y viceversa, al documento también le da una validación el testigo, ¿no? Exactamente. Y es lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando luego de la ejecución del acuerdo de colaboración eficaz, nosotros tenemos que validar información de un sistema informático como es el MyWebDB o el sistema Drausis. El sistema son planillas con codinomes, o sea, un documento presentado así no te dice mucho. Pero cuando quien ha participado dentro del sistema y te dice quién es y la ruta del dinero y te le explica y por qué razón se programó, entonces sí ya hay una relación biunívoca, digamos, entre lo que es el documento y la prueba testimonial. Los 72 codinomes, ¿no? Y parece que el señor Varela tiene unos problemas de memoria bravísimos, ¿no? Dice, no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Mire, el señor Barata no es que haya dicho que no se acuerda. El señor Barata lo que ha dicho, y esto por supuesto que lo podemos comentar, no estoy diciendo que esto esté bien, sino lo que estoy diciendo es lo que en realidad dice el señor Barata. El señor Barata lo que dice es que, como las cosas también han sucedido hace algún tiempo, él necesita que su recuerdo se vea respaldado por una operación financiera que se haya ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, dice, yo me acuerdo que le he pagado a una determinada persona, lo sé la cantidad de dinero, pero de nada sirve que yo solamente lo diga, si es que no tengo el respaldo de los documentos. Pero ayuda bastante que lo diga, hay que decirle, porque la otra persona imputada de frente puede venir a confesar. Claro. Por ejemplo, nos ha pasado ahora, bueno, hay algunos hechos que son de público conocimiento, ¿no? Con personas que han recibido dinero en cantidades incluso mayores a los que figuran dentro de los lanzamientos. Pero lo que dice Barata es, muchos de los lanzamientos no necesariamente se llegaron a ejecutar por diferentes razones, porque había también mucho timador. Claro. En la administración pública había gente que le ofrecía que le iba a conseguir algo y finalmente ellos descubrían por otros medios de que no lo iban a hacer y que lo que estaban haciendo era jugando al 50% de algo, ¿no? 50% que sí, 50% que no, y cobraban por eso. Claro. Descubrían ese timo y finalmente no lo pagaban, ¿no? Y fueron timados varias veces. Sí, ¿no? Sí. Pero más allá de eso son delincuentes, ¿no? Claro, y el delincuente que es timado no tiene tampoco ningún nivel ladrón que roba ladrón, efectivamente. Así que en ese aspecto está claro que no pueden reclamar por que el no timo, pueden reclamar de nada. Pero digamos, por ejemplo, al respecto, ¿no? Su recuerdo del año pasado ha sido clave para el tema de César Villanueva, que era primer ministro de este régimen. Entonces, pero si no lo recuerda, no estaría César Villanueva en este momento. Pero fíjese que eso tiene que ver también con la entrega de la información del sistema, porque dentro del sistema estaban los codinomes relacionados con el señor César Villanueva. Pero recordemos algo. O sea, la planilla que se conoce, la del 2013, se conoce por una investigación periodística. Mire, yo no podría decir eso. Le voy a explicar por qué. La publica Diario Reporteros en un consorcio con todos los medios. Pero nosotros... Y la sacan de Ecuador. A ver, hay que hablar también sin ingenuidades, y eso yo le doy la razón en su aseveración, porque yo tengo una respuesta formal del tema, no necesariamente del correlato de la realidad, de lo que usted me está correctamente interpretando, ¿no? Lo que quiero decir es que no la estoy contradiciendo, sino le estoy dando una respuesta formal. Gracias. La respuesta formal es que nosotros tuvimos la planilla un mes antes de que se publicara. Ahora, correctamente usted me podría decir, pero le entregaron la planilla porque ya sabían de que de repente los periodistas tenían esa planilla. Bueno, eso es una conjetura, pero que dentro de la legalidad de la entrega de información, yo me tengo que remitir a que un mes antes de que salió la publicación de IDL Reporteros y de Convoca, ¿no? Que además son dos portales de investigación muy serios, entonces en esa medida
nosotros ya teníamos la planilla un mes antes. Las razones pueden ser muchas, puede ser la ejecución del acuerdo, puede ser que ya sabía que tenían la planilla otras fuentes de información. Claro. Pero de cualquier modo, es a partir de ese momento que nosotros tenemos acceso también a todos los codinomes, porque Odebrecht lo que hace... Sí, pero es como si nos dieran un número de teléfono, no sabemos a quién pertenece. Mire, la mayor parte han sido decodificados. Lo que sucede es que sí faltan, claro, faltan. De hecho algunos han sido revelados en este último momento. ¿Y Doctor No, ya sabemos quién es? No, es que recién están entregando esa parte de la información. Nos han entregado ya información del año 2009. Ajá. Esta semana se entrega el año 2010. ¿Ya? Y entendemos que en las próximas 2 semanas ya se culmina con toda la entrega de información del sistema hasta el 2014, que es la fecha en la que registra operatividad del sistema Drausis, porque como usted debe saber, luego de eso se desarticuló la organización criminal Odebrecht en Brasil y el sistema Drausis y MyWebDay paró, se dejó de utilizar, ¿no? Entonces, hasta el año 2014 vamos a tener todos los lanzamientos en 2 semanas, así es. Ya, en 2 semanas. Así tenemos todos los codinomes. Sí. No, tenemos las operaciones financieras con relación a los codinomes. De ahí tenemos que volver a Brasil el 10 y 11 de marzo para que Barata, confrontado con la... Porque él mucho se refiere a la información de Drausis y MyWebDay B, ¿no? Dice, para que entienda un poco la dinámica de su público, nosotros cuando vamos a entrevistar a Jorge Barata, lo que hacemos es confrontarlo con una planilla de codinomes y con una planilla de lanzamientos y rutas de dinero. Claro. La ruta del dinero él no la conoce porque él no es parte de la caja 2, claro. Pero sí le da la perspectiva de cómo se ejecutó el pago a través de los boleros peruanos. Claro, él era el que pedía la plata. Efectivamente. Cómo llegaba era otra ruta. Y el que también daba el codinome, el seudónimo. Él bautizaba. Así es. Era el melcochita del grupo. Pero después el dinero tenía diferentes fuentes. Claro. Las fuentes estaban vinculadas al uso de offshores, o sea, de dinero que utilizaban de bancos que había comprado Odebrecht en distintos lugares del mundo, paraísos financieros, generalmente. Doleiros que tenían 2 modalidades. Una era efectivamente liquidar el efectivo y dárselo a Barata para que pueda pagar los pagos ilícitos. Y el otro eran los contratos simulados. Claro. Los contratos simulados significaba que un proveedor de servicio de Odebrecht generaba caja 2. Este es Monteverde, pues. Monteverde y Peñaranda. Uno está preso, el otro está fugado. El otro está fugado. Vamos a hacer pausa, no se muevan, hay un montón de preguntas y por supuesto yo me entretengo mucho con los fiscales, así que van a tener que tenerme paciencia. Vamos a la pausa y volvemos. Por supuesto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén e Icarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662. Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por RSD Radio Santo Domingo, Arequipa nos está escuchando por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une Radio Huánuco, en Huánuco, Ayacucho, nos escucha por Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, nos escucha por Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Satí por Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Aemetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, a través de nuestra página web, también nos está escuchando www.radiosantarosa.com.pe y estamos en los aplicativos móviles, descárganos de Play Store en tu teléfono celular. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lavallato. Todo el mundo está diciendo primicia, 10 y 11 de marzo, Barata vuelve a decir todo. Ojalá, estamos tratando de que... Y a la gente se le hace complejo, ¿por qué el señor Barata no puede decir todo de una buena vez? Sí, por lo que le explicaba, porque dentro de la operatividad de los testimonios, que además esto está relacionado también con la operatividad de cómo fueron las delaciones corporativas en el Brasil, claro, hay una vinculación del testimonio con el documento, ¿no? Entonces, más allá de lo que él pueda probar, ¿no? Porque su testimonio tiene que venir acompañado de la prueba documental de los lanzamientos. Sí, efectivamente, cuando existe una cantidad de dinero que ha sido extornada dentro de este sistema de contabilidad paralela ilícita, que era la llamada Caja 2, a partir de ello, Barata lo que dice en su testimonio es que él tiene la certeza de que la operación se llegó a ejecutar. Claro. Y que además también tiene que ver con la identificación de los momentos. ¿Por qué? Porque había también cierto desorden dentro de la Caja 2. Sí. Entonces muchas veces a un codinome le asistía más de una identidad. Sí, sí hemos Entonces visto. ahora, por ejemplo, en el caso del señor Simons, ¿no? Es. Que es una de las últimas decodificaciones, no voy a entrar en detalle porque eso es parte de la investigación, pero sí lo que puedo decir es que en anterior oportunidad el señor Barata dijo, yo he entregado dinero a 2 personas que pueden asociarse a un determinado codinome, ¿no? Pero necesito el respaldo del sistema para determinar cuánto se le pagó a cada quien y en qué momento. Dijo claramente, no se acordaba si Zipán era Velázquez Quesquén o Yudé Simons. No, decía que eran los dos. Que eran los dos. Sí. Peor todavía. ¿Ya? Entonces, Sí. claro, de eso Lo que no podía establecer era cuánto dinero y en qué momento les había entregado. Ni para qué, ¿no? Ni para campaña, ni muy bien para qué. Muy bien, ahora, caso gasoducto. Ahora, si me permite solamente una precisión para no dejar de ilustrar a su audiencia, ¿no? Adicionalmente también hay que entender de que Jorge Barata era la cabeza de la organización criminal que operaba en el Perú. Es decir, porque esta es una especie de holding corrupto a nivel mundial, ¿no? Entonces Barata era la cabeza, pero tenía por debajo de él también un grupo de ex ejecutivos que también operaban activamente a determinados niveles. Para que entienda su audiencia, Barata era como una especie de virrey. Claro. Es decir, tampoco es que interactuaba con el miembro de un directorio, con el miembro de un comité de licitación. No. Para eso tenía un grupo de personas, y este grupo de personas, cuando Barata decodifica, se vuelve a reunir. O sea, la empresa Odebrecht los reúne a todos y les dice, ¿te acuerdas que yo te dije que había que pagarle a tal funcionario? Entonces tú lo programaste en el sistema y autorizaste el pedido. Pero no es porque Barata tal vez haya interactuado directamente, sino porque algunos de sus ex ejecutivos cumplieron una disposición, una orden, y finalmente la programación la termina realizando Barata, que era quien tenía acceso por su condición de ser la cabeza al sistema Drowsy y MyWebDay. Es más complicado de lo que parece. Ahora, caso gasoducto cae como así una bomba, porque claro, es evidente que los acreedores de Odebrecht, que son muchos en el mundo, porque está no solamente el Estado peruano, el Estado brasilero, el suizo, el de los Estados Unidos, más los acreedores, proveedores, etcétera, en Brasil, quieren que la empresa, digamos, saque de debajo las piedras para que pague sus deudas. Pero solicitar, porque no hay una demanda todavía, solicitar al CIADI 1.200 millones de dólares parece un disparate a simple vista, pero ha caído como una gran inmoralidad y ha caído como un golpe mediático contra la fiscalía, porque ven, ustedes le sacaron una bicoca
y ahora ellos vienen por el doble de lo que ustedes le sacaron. O sea, han perdido, han sido derrotados, los han engañado, ineptos, incompetentes, en fin, todos los adjetivos sabidos y por haber. Y ustedes han respondido creo que muy bien, pero hay que dar una respuesta muy contundente frente a eso, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando Odebrecht? Sobre todo con la carta del día viernes, donde ya parece una entidad esquizofrénica, ¿no? Por un lado te demandan y por otro lado te dicen, pero negociemos, pues, ¿no? Es una cosa enloquecida. Mire, yo veo dos cuestiones desde haber tenido un contacto, por supuesto, diario casi, para, en principio, ¿cuál es nuestra posición? La de evitar que eso suceda para que no se genere la turbulencia y el oportunismo de uso de la información sesgada para atacar más bien al acuerdo y a la fiscalía, cuando en realidad son dos cuestiones que evidentemente tienen conexidad, pero que están dentro de una ejecución separada, por decirlo de alguna forma. Mire, yo lo que tengo es una percepción en principio de lo que usted ha correctamente relatado, ¿no? Es decir, la decisión de una junta de acreedores que tiene obligaciones penales incluso en el Brasil, porque ellos tienen la obligación de solicitar, no obstante que no necesariamente tienen la certeza de que vayan a obtener una decisión favorable, porque esto hasta en sus balances los ayuda, ¿no? Porque generan una cuenta por cobrar, etcétera, una contingencia posible, etcétera, ¿no? Los maquillan sus planes de reestructuración patrimonial por un lado, pero ¿eso qué genera? Genera una absoluta desvinculación de la realidad de Perú. Brasil no es Perú. Acá las consecuencias de un gesto de ese tipo, que es un gesto no solamente absurdo de la perspectiva de lo que usted dice correctamente, declararse culpable en el caso de Gasoducto del Sur y por otro lado demandar, no solamente añade turbulencia y oportunismo que decíamos del uso de la información, sino que adicionalmente genera para la percepción de la legitimidad de los procedimientos nuestros como Ministerio Público también una deslegitimación de lo que nosotros hemos venido haciendo. Entonces nosotros tenemos que salir a responder por ello, pero también hemos tratado de procurar de no llegar a ese punto. Es decir, en ese contexto, mi lectura es que hay una desvinculación de Brasil con lo que es la realidad de Perú y tal vez incluso en una pésima y absurda y equivocada lectura, pensar de que acá las turbulencias son iguales a las de Brasil y en Brasil, le voy a poner una anécdota, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer nuestro trabajo a Brasil, en la Fuerza de Tareas Lavallato de Curitiba, que es la principal fuerza operativa en el caso Lavallato, con varias fases ya dentro de la ejecución, ellos se sonríen porque dicen que ni en la época de que Lula da Silva estaba siendo objeto de procesamientos tenían tantos periodistas que cuando los fiscales peruanos llegan a activar sus procedimientos. ¿Y esto por qué? Porque el interés de la sociedad peruana respecto al flagelo de la corrupción, del lavado de activos, ha generado también un gran interés porque también ha ocupado de que todas las personas que están siendo objeto de investigación de muy alto perfil tengan en este momento sí el brazo de la justicia ajustando. Doctor, tiene cinco expresidentes o presos o muertos, o sea, por este caso. Por eso, entonces en esa dimensión, ¿no? Me parece que hay una lectura equivocada, absurda, de que a partir de generar condiciones de negociación sobre lo que podría ser, yo no puedo tampoco comentar mucho sobre este tema, usted comprenderá, porque si no van a decir que soy abogado de Odebrecht, ¿no? Que eso ya se lo han dicho. Que ya lo han dicho, ¿no? Entonces no voy a comentar mucho este tema, pero entiendo de que dentro de la perspectiva de una empresa que busca recuperar dinero, ¿no? Entonces, evidentemente eso pasa porque se reactiva el proyecto de Gasoducto del Sur, ¿no? Pero no les conviene en absoluto. No, yo pienso igual que usted. No les conviene en absoluto. ¿Por qué? Porque, mire, yo no creo de verdad que pueda probar colusión porque necesita un funcionario público. Y ellos han sido muy insistentes, sobre todo Barata, en decir, ni nos pidieron ni ofrecimos. Es decir, la colusión no se da entre la empresa y funcionarios públicos. Y para colusión usted necesita funcionario público. Pero se da otro tipo de colusión. Hay un pacto colusorio entre privados. Y ese sí está absolutamente documentado y reconocido por ellos mismos. Cuando ellos dicen que los declaramos culpables de los pagos ilícitos, se refieren a los pagos ilícitos a particulares. ¿Para qué? Para hacer fraude contra el Estado en la licitación. Ese es otro artículo del Código Penal, que es el 241, que lamentablemente solamente tiene 3 años de pena.
y en teoría ya prescribió, pero como es organización criminal y está probado ya por su propia confesión que son una organización criminal, usted sí los puede procesar y no los necesita como colaboradores eficaces. A ver, con mire. lo cual los mete presos en el Perú. De repente las condenas nunca se hacen efectivas porque nunca ponen un pie en el Perú, pero sí los puede hacer sin ellos. Entonces es un suicidio lo que están haciendo en Suiza. A ver, en el caso de la empresa Odebrecht se ha declarado culpable, igual que Graña y Montero, también Pero dentro no del caso de Gasoducto pero del Sur. no del lavado de activos. A eso voy, justamente, ¿no? ¿Se ha declarado culpable de qué? Sí, a ver, le voy a explicar. Ahora, ya mi opinión no es solamente una verdad de parte, Claro. porque en ese caso podría ser lo que nosotros Claro. teorizamos a nivel de líneas de investigación, sino ya es una teoría que está aceptada por el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando se ha ocupado en dos instancias de por ejemplo, ver o de analizar y reexaminar la apelación, en el caso del señor Castilla, ¿no?, ha confirmado el impedimento de salida del país del señor Castilla, pero para que exista un impedimento de salida del país tiene que haber una causa probable de investigación. Así es. Esa causa probable de investigación implica delitos de colusión, no de cohecho específicamente No, con el no hay señor cohecho. con el señor Castilla, No hay cohecho. ¿no? Hay asociación ilícita a través de pertenencia a organización criminal, por otro lado, y Ya. por otro lado hay también otros cargos que están relacionados con otras personas dentro del caso en particular, ¿no? Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar exhaustivamente todos estos hechos dentro de una teoría en la cual las reuniones dentro de las cuales han habido actos de concertación previos al otorgamiento de la buena pro son también parte de la aceptación de culpabilidad. Lo acaba de decir Odebrecht en No, su última Odebrecht, comunicación, Claro, pero Odebrecht admite haber estado en reuniones en Palacio de Gobierno. en las que se discutieron casos Claro, relacionados a pero- la pero eso, favorabilidad del doctor, acuerdo. Pero eso no es colusión. Por eso lo tenemos que No discutir. es, Para pues. nosotros sí lo es, pero nosotros eso lo discutimos Va a perder. dentro de la investigación. Váyase por el 241. Bueno, mire, de hecho, Va a perder, váyase por el 241. todo y es posible, gana. ¿no? Yo le agradezco su sugerencia porque añade un delito más. Claro, y ahí Añade un delito más claro. y nosotros procuraremos demostrar nuestra teoría del caso en general, no solamente con los actos de convergencia, sino también con los que usted dice y Mire, hace es referencia, igual- cosa que es interesante. Es ¿no? igual con el tema del lavado. Usted no puede probar que en el 2011 Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori conocían o podían presumir que Odebrecht era una empresa que desarrollaba actividad criminal. yo diría que sí, Yo pero diría que digamos no. que eso es, Porque, que a eso es ver, parte a ver, del caso en particular. La fiscalía lo ha dicho. O sea, Sí. el dinero que entrega Dionisio Romero no es ilícito. Por lo tanto, como no es ilícito, nos prueba el modus operandi, nos prueba efectivamente la forma en la que se recibía el dinero, que vale para lo otro. Pero no es ilícito. Y lo ha dicho la Procuraduría. Yo pensé que ustedes iban a decir que era ilícito, pero en fin, no es ilícito. No, nosotros no hemos calificado aún Se han esa calificado, conducta. ¿no? Se han calificado. No, le sí, voy a se- explicar por se qué. han calificado. Le voy a explicar por qué. Por lo menos de declaraciones mediáticas, No, ¿eh? por eso. A ver, desde la perspectiva de haber recibido un testimonio, una Ajá. vez que uno recibe un testimonio, lo que tiene que hacer es, luego de incorporar toda la información, porque al testimonio le tiene que acompañar la documentación correspondiente. Ya está ¿no? adjuntada. Está juntada, efectivamente. Luego de eso, el fiscal lo que hace es, a partir de una evaluación circunstanciada de lo que ha recibido como testimonio, debe definir, en el momento que concluye la investigación, si eso para él es un ilícito o no. ¿Por qué? Porque si lo fuere, ya no lo va a poder investigar en esa investigación. Tiene que haber Entonces otro. tiene que mandar copias a otra fiscalía para que lo haga. Eso es algo que todavía no se ha decidido por parte Pero del Ministerio parece que Público. parece ser que ustedes han dicho que ahí no hay delito. No, lo que para nosotros es lo que usted acaba de decir, ¿no? De hecho, el testimonio es muy valioso porque primero rompe el silencio mediático de la señora Fujimori, que ahora dice que sí ha aceptado enormes sumas de dinero clandestino, cosa que antes decía que no Así había... es, ha cambiado su Primero testimonio. dijo de que no recibía nada, que ella no sabía nada de la plata, que ella no sabía nada de la percepción del Y dinero. lo dijo Ahora, ante un fiscal. ahora mediáticamente a través de su Facebook dice que sí efectivamente recibió enormes sumas de dinero en efectivo clandestinas Tiene que del guardar el señor... secreto. Sí, Guarda ¿no? secreto. Por un lado. Y por otro lado, también ha admitido de que la modalidad está conocida coloquialmente como el pitufeo, también ha sido parte de las actividades Si del ella desarrollo. hubiera dicho la verdad. Y desde- también, Así y es. también ha reconocido Claro. de que ha falseado la firma, la rendición de cuentas ante la Oficina Ahora, Nacional de si Procesos ella hubiera Electorales. dicho la verdad desde el primer día. Pero hasta ahora no la ha dicho, Por eso, pues, pero porque si ha lo hubiera guardado dicho- silencio. ¿eh? Pero si lo hubiera dicho desde la primera, sí, señor fiscal, efectivamente, hemos recibido plata de fulano, mengano, quiere la lista, acá se la doy, de Odebrecht y de todos sus amigos, esto también.
su situación jurídica sería completamente distinta, Claro, ¿no es cierto? a ver, no, yo lo que no estaría en prisión preventiva. Lo que yo puedo establecer es, dentro de la teoría del caso y dentro de las circunstancias que están siendo objeto de investigación, que es lo que nosotros hemos logrado avanzar, es que efectivamente la señora Fujimori percibió a través del señor Yoshiyama Tanaka y el señor Augusto Mario Bedoya Cámara $1 millón de la empresa Odebrecht, producto de la llamada Caja 2, es decir, del Departamento de Operaciones Estructurales. Pero ¿qué pasa si ella le hubiera dicho, sí, es verdad, en efecto, así ha sido? Nuevamente, nosotros estamos en la misma teoría, eso no cambia. Pero no estaría con prisión preventiva. Bueno, eso es una cuestión que a mí no me corresponde decirla, porque en principio cada decisión que se toma es una decisión autónoma del fiscal del caso. Yo sé, pero probablemente hubiera dicho, si yo estoy colaborando, o sea, Lourdes Flores no tiene prisión preventiva. No la tiene. Y salió y dijo, sí, pues, hemos recibido, ¿cuál es el problema? En el caso de la señora Lourdes Flores, ella se está defendiendo también. Claro. Nosotros estamos respetando escrupulosamente sus derechos, ¿no? Algunas veces sí, ella presenta algunos escritos incomodándose porque la información en algunas oportunidades se hace pública, pero como usted comprenderá, eso es inevitable cuando la información fluye por diferentes caminos, ¿no? Y eso para nosotros lo que hacemos es más bien salir a explicar cuáles son los avances de las investigaciones. Cada uno tiene una velocidad propia, porque cada fiscal también tiene una operatividad propia. Claro, ¿no? pero lo que voy es que si la persona dice la verdad desde el primer día, su situación jurídica va a ser mucho mejor. Mire, lo que sucede es que generalmente todos ocultan la realidad, ¿no? Claro, la contribución al esclarecimiento de la verdad puede tener discusiones, digamos, del derecho a la defensa, que es la que usted plantea, ¿no? Claro, es decir, si esto es delito o no es delito, es un asunto que se discute jurídicamente. Claro. Pero los hechos, como tal, están planteados a partir de lo que cada defensa recomienda, ¿no? Déjeme decirle que normalmente lo que se recomienda es que no digan nada, porque no confían en el avance de la investigación. Lamentablemente los penalistas tienen esa deformación profesional. Siempre la han tenido. Tú, primero silencio. Entonces tú dices, bueno, pero mejor te cuento todo. No. Primero silencio. Lo que pasa es que cuando usted guarda silencio y después de 1 año y medio, cuando la fiscalía ya consiguió la información, usted dice, bueno, sí, efectivamente, sí, en esta verdad, entonces evidentemente ya dentro de la conducta procesal eso ya no tiene un valor significativo. Claro. Ahora, el tema aquí central es que los hechos, como les decía, ustedes los han podido probar y creo que no va a haber problema en probarlos. El problema es que esos hechos calcen en la tipificación. Y en casi todos los de donaciones de campaña tienen ese problema. En los otros no. O sea, el caso de Toledo es un caso redondo. Ahí hay unos problemas procesales de unir el caso Ecoteva con el caso... Eso otro tipo de problemas. Con el caso Ecoteva, o sea, la compra acá eso ya está acusado también, señor Toledo. Ya está acusado. Y la señora Karp también. La señora Karp también, que hay que traerla al Perú. Ese es otro tema. Pero ese tema ya está... O sea, no hay duda de la tipificación. No hay duda del cohecho, no hay duda del lavado, no hay duda, está el testaferro, están todos los elementos probatorios. Pero otros casos, por ejemplo, el de los árbitros, donde hay uno que efectivamente ha confesado y ha contado pues cómo cobraba y repartía. No solo él, ¿eh? Claro. Ahí nosotros tenemos más de un colaborador eficaz y tenemos a Odebrecht, que también se ha declarado culpable en el caso de arbitrajes. Claro, pero meten preso a todo el mundo. A ver, nuevamente. Y a gente que no tenía nada que ver. Sí, pero a ver, para nosotros sí tienen que ver. Ese es el dilema. Si no estarían pidiéndolo, ¿no? Evidentemente, y por esa razón un juez, incluso en primera instancia, hasta nos dio la razón. Pero en segunda dijo no. En segunda les dijo, no, muchachos. Pero no se olvide usted de un hecho importantísimo. A pesar de que nos dijo que no, le impuso las mayores restricciones a todas esas personas. Cuando una persona no tiene... ¿Usted no cree que esos jueces no tienen presión mediática pero también? Puede serlo, pero a lo que yo voy... se mueren de miedo de contradecir al fiscal porque se les tira encima de la prensa. Yo diría que no, porque es una segunda instancia donde hay un razonamiento mucho más desvinculado de ese tipo de presiones y de la pasión propia de la litigación. Pero no creo. Pero fíjese que en ese caso, ¿no? Las personas que se les revocó la prisión preventiva, se les impuso las máximas posibilidades de restricción de la libertad, que es el impedimento de salida del país y el pago de una caución. Cuando no hay elementos suficientes de convicción del primer presupuesto de la prisión preventiva, que es la sospecha grave, entonces lo que hace la sala es que si no hay ningún elemento, dicta una comparecencia simple, es decir, una comparecencia sin ninguna restricción. Pero cuando encuentra que hay hechos investigables,
a esclarecer, entonces fija reglas como las que eventualmente se le fijó al señor Abanto, por ejemplo, Claro. ¿no? Pues, entonces, Pero yo estoy hablando del caso pues, del señor Cantuarias, del señor Müller, Así del es. señor Castillo. Totalmente. Ahí habían hecho un arbitraje. O sea, ¿cómo voy a estar en Sí. una organización criminal si solo he participado en uno? Claro, pero hay una serie de elementos Es absurdo. dentro. Lo que He sucede cobrado, es que he cobrado menos. no, yo entiendo, fíjese, entiendo mucho la reacción que existe dentro de una cierta sensibilidad también con personajes que tienen una notoriedad en el mundo académico, Claro, en el mundo. público. Pero son todos iguales para nosotros ante la ley. Y Claro. nosotros cuando hemos litigado también la posibilidad de una prisión preventiva, hemos interpretado que en el caso de ellos también hay elementos de investigación que son suficientes como para continuar investigando esta Ahora, situación. ¿qué mensaje le dan a los litigantes? Por ejemplo, el caso del exministro Castilla. No lo procesan porque tenía beneficio ante juicio hasta septiembre del año pasado. Dejó de tenerlo y dijeron, venga al Perú. El señor viene de buena fe, ¿no es cierto? Viene absolutamente buena fe a colaborar con la justicia, teniendo un puesto fuera del Perú, siendo viudo, con 2 hijas viviendo fuera. Le dicen, pasa papito, por favor. Ya, ahora sí ya, te quedas preso, no puedes salir del Perú. No preso, no, sino impedimento de salida. 6 meses. Entonces el señor ha perdido su trabajo, ¿no es cierto? Y tiene que dedicarse a nada, a sentarse, a que lo vuelvan a llamar, Dios sabe cuándo. Mire, nosotros Entonces, eso no nosotros tiene tenemos ningún sentido. Si el señor está viniendo a colaborar, Claro. está probando que no se va a escapar a ninguna parte. Y además es un funcionario público internacional. No puede escaparse pues a ninguna parte, ¿no? Porque lo botan del trabajo en No, el que está. el problema no está necesariamente en Entonces, esa ahí interpretación para el Ministerio Público, ¿no? Para el Ministerio Público también hay una interpretación de arraigos que están vinculados a la dificultad de los procesos de extradición, ¿no? Tenemos No, el caso no, del señor Salazar, el Yo caso no del sé, señor pero el señor Toledo, no etcétera, tiene ¿no? arraigo en el Perú porque Por eso. trabaja en el Pero extranjero. toda esa discusión, toda la discusión ha sido muy amplia en el caso del señor Castilla, ¿no? Y en el caso del señor Castilla ya una segunda instancia en el Poder Judicial ¿qué le ha está- confirmado Ya, pero ¿qué le está y ha diciendo a dicho todos eso. los que podrían venir a colaborar al Perú? Ni se te ocurra poner un pie en el Perú. Bueno, Ese es el mensaje. Pones un pie en el Perú y te meten preso. No, depende siempre de las circunstancias. No, ¿no? porque es un mal mensaje. Bueno, esa es una interpretación Es un mal que mensaje podía porque- tener el señor porque- Castilla no, en esta porque usted situación, podría ¿no? Pero obtener no es la información- nuestra. Información valiosa, no, olvídese el señor Castilla, ya Sí, está acá. sí. De otras personas que están fuera del Perú, que podrían venir a colaborar al Perú, que no van a venir nunca. Mire, yo en ese aspecto le digo que cuando hay voluntad de colaborar con la Administración de Justicia, muchas veces incluso se activan algunos mecanismos paralelos, como es la de asumir la culpabilidad también a través Bueno, de el los caso sistemas de Ma- colaboración por eficaz, y ejemplo, por el nosotros caso de Maiman, siempre estamos Pero, abiertos por a ejemplo, ello, para ¿no? el caso de Maiman, le han dado todas las facilidades. Maiman no ha venido al Perú. Así es, ha porque es un declarado- colaborador eficaz. Por eso. Sí. Pero gente que quiere colaborar, no puede colaborar desde fuera. Sí, si nos piden a nosotros un procedimiento de colaboración eficaz, Ajá. nosotros viajamos a cualquier parte del mundo y lo hemos hecho. Tenemos colaboradores eficaces en Andorra, tenemos colaboradores eficaces en Brasil, tenemos colaboradores eficaces en diferentes lugares del mundo como Israel, en el caso del señor Maima, Claro. y a todos los lugares nosotros hemos ido para buscarlos. presentar las garantías suficientes y poder activar este tipo de mecanismos. Muy bien. Ahora, en el caso de Alan García, hasta ahora, digamos, lo que se ha encontrado es inconsistente. Y yo creo que ustedes han sido muy buenos investigando hechos, pero en ese caso los hechos no están claros. Es decir, hay una contradicción, la ha publicado IDL, entre lo que dice Nava y lo que dice Barata, pero hay una contradicción mucho más profunda. Es decir, si, como parece ser cierto, Barata sabe, porque se lo dice Nava, que Alan García sabe cuánto le han dado a Toledo, y le han dado en total 35 millones de dólares, bueno, más los de Camargo Correa y qué sé yo, pero por lo menos 30 los de Odebrecht. ¿Quién puede creer que a Alan García le van a dar $1 millón? Mire, Rosa María, ¿Dónde está el resto de la plata? Lo que sucede es que podrá también usted interpretar que la velocidad y también la entidad suficiente en una investigación contra el señor Alan García decae cuando nosotros tenemos Por supuesto, que ¿no? Se suicida. archivar, o sea, sobreseer se llama técnicamente, pero su Claro. público lo puede entender, nosotros tenemos que archivar la investigación contra el señor García. Contra él. Así es, contra Pero- el señor pero García, tiene otras pero personas. dentro de la organización ha continuado siendo Claro. el eje dentro del cual se han activado también otros elementos. Porque- Como tal,
El caso es un caso que está fortalecido en los testimonios para que usted pueda entender nuestra perspectiva. Aquí no estamos hablando de matemática. Es decir, no es que los casos sean perfectos y calcen tal cual, porque eso más bien es sospechoso. Claro. Cuando calzan tan perfecto es porque las versiones a veces se suelen aproximar a coordinaciones, y eso nosotros no hacemos. Ya. Nosotros recogemos los testimonios, No, lógico. ¿no? Y dentro de Cada los uno tiene su testimonios, recuerdo, cada uno tiene su recuerdo, su percepción y su defensa también, ¿no? Porque lo que para nosotros prima siempre es la corroboración de los hechos. Y la corroboración es la que lleva también a que un juez apruebe un acuerdo de colaboración o lo desapruebe en función estrictamente de lo que nosotros aportamos. Claro. Pero fundamentalmente los acuerdos de colaboración eficaz dependen del aspirante, no dependen del Ministerio Público. Pero ¿no? Odebrecht, Barata está colaborando, Sí. y es evidente que la información sobre Alan García se la ha guardado para el final. Mire, los codinomes todos han sido decodificados. La versión de Barata es que los codinomes y la identificación de los codinomes no hay uno directamente asignado al señor García Ya. para establecer, digamos, la parte de la historia que corresponde, ¿no? Pero en el detalle de la historia sí se hace referencia al señor García de una forma análoga a la que hace referencia a Joseph Maiman, ¿no? Claro. Cuando se habla de Chalán. Joseph Maiman, Claro, pero Chalán pues recibe Ah. 4 millones de dólares y Maiman 30. por eso. ¿Tiene sentido? Pero, no tiene sentido. bueno, en realidad sí tiene sentido desde la perspectiva de que en general en el sistema Drowsy y MyWebDay no hay operaciones solamente por 4 millones en el caso del Metro de Lima. Hay operaciones por alrededor de 24 millones de dólares. ¿no? ¿no? Y esos 6 millones de dólares en Andorra, claro, no Y- son de los de la bandita y del MTC. y la plata que está, claro, por supuesto, ¿no? Ya, En no son, porque Cuba, además, etcétera, ¿no? porque no, la plata de Cuba y sus amigos ni siquiera ha sido tocada en Claro, muchos así casos. es, ¿ya? así es. Es No. evidente que no es de ellos. Entonces- y no han querido confesar. Entonces ahí hay una estructuración del caso que revela de que la información que está incluida en el sistema sí es la que corresponde al pago de sobornos, porque si usted ve el pago de Toledo, Claro. está dentro del sistema de Drowsy y Claro, MyWebDay. pero Toledo tenía un En el- testa, pues. En en el cambio, caso- Alan tenía muchos. No, por eso, pero estoy hablando de la operatividad Claro. de lo que se puede probar. Lo que se puede probar es lo que está vinculado al sistema Drowsy y MyWebDay, y ahí sí figuran los codinomes que ha decodificado Jorge Barata a través Claro. de Nava, vinculándolo a Alan García específicamente. Porque lo que él ha dicho es que Nava era una especie de portapliegos, por decirlo Claro. de alguna manera, del señor Claro, García, claro. ¿no? Y que el señor Nava no tenía capacidad de poder gestionar o hacer, y por eso es que él le pagaba, pero le pagaba para García, porque Claro. García era el único que podía ¿Y las tener el loncheritas? poder suficiente para ¿Y hacerlo. las loncheritas qué son? Bueno, es que esas son cuestiones ya relacionadas con la entrega de dinero, ¿no? Ya. O sea, Barata, en un primer momento, por lo menos hasta el momento, lo que ha dicho y ha declarado claramente, es que él entregaba dinero al hijo del señor Nava Giver, Una señor vez. Nava Mendiola, Una y vez. también al señor Atala, Ya, ¿no? también. Que también era Ya, parte pero son de la misma cantidades, negociación. De verdad, para lo que negoció Toledo, son cantidades menores. Pero por eso nuevamente hay que ver el caso en contexto, ¿no? El caso yo no lo vería Falta plata. desvinculado, yo no lo vería desvinculado de las cantidades de dinero que, como bien usted ha hecho referencia, si uno la suma, está hablando de más de 24 millones de dólares, En el que se Metro de aproxima a una cantidad bastante parecida a lo que le dieron a Alejandro Toledo. Ahora, todo lo que hemos conversado toda la mañana es Odebrecht. Sí. Pero Odebrecht no es el único caso No. en Lavallato. Así es. Son por lo menos 5 empresas brasileñas operaron en el Perú. Con OAS entiendo que están avanzando en la colaboración eficaz, pero no la han concluido. No, con OAS, mire, hemos avanzado más Ajá. con los ex ejecutivos que con la propia empresa. Hay que reconocer que el aporte de la empresa OAS no ha sido tan organizado, Claro. porque tampoco tenían los procedimientos sofisticados de Odebrecht. Claro. Entonces, los esfuerzos de OAS están siempre con algún nivel de dependencia de sus ex ejecutivos. Perfecto. Los ex ejecutivos sí son mucho más productivos respecto a la información que ha sido Y entregada. son claves en el caso Villarán y en el caso Castañeda. Castañeda, así es. Lo que la gente se pregunta es por qué recién hoy estamos discutiendo la prisión preventiva de Castañeda. Mire, el avance de la investigación en el caso del señor Castañeda ha dependido también de otros procedimientos que han estado complicados también porque los acuerdos de colaboración eficaz se vinculan en muchas circunstancias a delatores premiados en el Brasil. Ujú. En realidad 3 de ellos son delatores en proceso de haber sido controlados. A diferencia de Odebrecht, que ya tenía un acuerdo de delación corporativa, OAS no logró el acuerdo de delación corporativa en Y el Piñero Brasil. está preso, claro.
Piñeiro ya está en arresto domiciliario. Ya está. Porque se le acaba de homologar su acuerdo de colaboración eficaz. Ahora. Entonces Piñeiro tenía muchas reservas porque al momento de declarar decía, pero yo no puedo todavía materializar la colaboración porque si no eso puede conspirar con Brasil. Ya. Cuando nosotros hicimos una consulta formal de si había una incompatibilidad entre el procedimiento de colaboración eficaz del señor Piñeiro en Brasil y en el Perú, la justicia brasileña nos dijo que no había ningún problema. Entonces, a partir de ese momento, Piñeiro estuvo mucho más activo y fue posible ir también adaptando algunas de las circunstancias dentro de las cuales el trabajo de los fiscales operativamente, que tienen que ir hasta el Brasil, conseguir prueba y corroborar, puedan también entregarse a la operatividad de un fiscal que en este momento es diferente al fiscal que originariamente lo tuvo. Por primero tuvo el doctor Carlos Puma Quispe. Claro. Pero el doctor Puma Quispe tenía demasiado trabajo y no podía avanzar al mismo ritmo. Entonces lo que hicimos fue dividir el caso y se lo asignamos a la fiscal que actualmente lo tiene y que ha podido ya estructurar el caso con un avance mucho mayor. Recién. Se ha demorado bastante, respecto a los demás. Mire, yo le diría que tiene que ver con el desarrollo de las actividades propias también de un caso muy complejo en donde hay que ir a conseguir pruebas fuera del país. Claro. Y también es verdad que el caso se potencia con las colaboraciones eficaces, algunas de ellas notorias como la del señor Martín Bustamante. Bustamante, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Ahora, entonces, Camargo Correa no hay nada. Sí hay. No, sí hay, obviamente, pero es algo que se cae en Brasil, que es castillo de arena, no funciona después, hay que revalidar todo. Lo que sucede es que ahí sí yo no puedo hacer muchos comentarios porque es parte del trabajo en este momento de los fiscales. ¿Camargo Correa quiere colaboración eficaz? Yo no lo puedo comentar. No podemos comentar. Ahora, Camargo Correa tiene un problema, ¿no? Tiene el problema, como empresa digo, ¿no? De que tiene una decisión favorable en el Brasil. Claro. Entonces, para ellos, escindir Brasil de Perú es un asunto muy complejo, porque significaría desconocer la protección que tienen en Brasil. Entonces, sería casi como una paradoja, que es un poco complicado, y por eso yo, bueno, en fin, no voy a comentar más sobre el tema, porque eso evidentemente es parte de la litigación y parte de lo que los fiscales ellos están están trabajando. comprometidos en Interoceánica. Ellos tienen bastante que responder dentro de las investigaciones, así es. Después tenemos Andrade Gutiérrez, que no hay nada, y Quiroz Alvado, que no hay nada. Sí, bueno. Pero no se ha avanzado. Claro, en los casos relacionados con el Club de la Construcción, ahí sí, que es un caso que está potenciándose y que es un caso que también está muy sólido, el fiscal Juárez Atoche ha avanzado silenciosamente también en ese caso. Tiene varios colaboradores eficaces, en general. Graña Montero se ha presentado colaborador eficaz y como era de los líderes, digamos, así es. En el Perú era así es. Porque hay que también entender de que Odebrecht no era una persona jurídica interesada en las obras del Club de la Construcción, porque las obras del Club de la Construcción eran de una envergadura diferente, ¿no? Así es. Claro, sumadas probablemente sí, ¿no? Pero no querían hacer pues carreteritas, exactamente, querían hacer mega obras, efectivamente. Querían el gasoducto, ¿no? Pero sí era el negocio de todo este cártel de empresas peruanas. Y lo dice Marcelo Odebrecht en una declaración muy claramente, perdón, yo no inventé nada, yo cuando llegué ya estaba armado, ya existía el cartel. Así es. Entonces, claro, estas personas están colaborando, creo que varias personas jurídicas y personas naturales, y ese caso puede salir. Claro, la única que podemos revelar es Graña y Montero, ¿no? Porque pero no es la única. Claro, no es la única. Por cierto que no es la única. Claro, hay algunas que de repente no van a poder finalmente arribar a un acuerdo de colaboración eficaz, porque tampoco nosotros podemos darle beneficios a todos. ¿No? Le damos beneficios a quienes nos aportan información valiosa para criminalizar, pero no todos llegan en la misma oportunidad, y yo no le puedo dar un beneficio a varias personas, entre comillas, por lo mismo, ¿no? Claro, pues al final ya no juzgamos a nadie. Exactamente. Ahora, ¿cuándo van a tener una condena? De verdad, ¿no? No esto que parece una condena. La gente no entiende estos procesos de prisión preventiva, cree que son juicios. Mire, el caso más avanzado evidentemente es el caso del señor Humala y la señora Heredia, ¿no? Ya debería estar para juicio ahorita. Ya está en control de pruebas, que es la última fase del control de acusación. A ver, yo ahí si usted me permite, quiero hacer un comentario también estructural, ¿no? Y además con por supuesto el mayor respeto, pero siempre porque se trata de instituciones autónomas, pero siempre tratando de analizar desde la perspectiva de nuestro lado y del lado de la sociedad. Lo que usted ha dicho es correcto. Efectivamente,
durante la etapa intermedia y durante la etapa de juicio también hay un problema de duración de los juicios y de las etapas intermedias. Entonces es un hecho innegable que a partir de la descripción de la primacía de la realidad, los casos están durando más allá de lo que razonablemente podría estimarse dentro de algo que pudiera ser solucionado a partir de las cuestiones de los recursos económicos y financieros, y que también es necesario que una institución, un poder del Estado, como es el Poder Judicial, entienda de que los jueces son seres humanos, porque nosotros lo vemos en los jueces. No es que los jueces no trabajen, Rosa María. Los jueces de la Sala Penal Nacional, ahora llamada Corte Penal Nacional, son gente muy profesional, muy dedicada, que no tienen sábados, domingos, trabajan incansablemente. Pero mire usted la metodología. Y ellos dirigen la etapa intermedia y el juicio. Pero la metodología de trabajo es un desastre, doctor. ¿Ha visto usted la resolución de prisión preventiva de Keiko Fujimori? Mire, la lectura fue 10 horas. Tiene 700 páginas, completamente innecesario. El titular te lo lees en 5 minutos. Bastaba con que el juez dijera, mi fallo es este, y lo voy a explicar en términos generales, 20 minutos, y por escrito se notifica. Sí, mire, yo no voy a hacer un comentario en particular, porque si no van a pensar de que solamente nos está preocupando el caso de la señora Fujimori. Nosotros el caso de la señora Fujimori lo tenemos y le damos la mayor trascendencia como le damos al resto de casos en el equipo especial. Pero sí lo que puedo decir es que los jueces de la Corte Penal Nacional no solamente ven el caso Lavallato, ven todos estos casos de criminalidad que usted ve en la televisión de organizaciones criminales, y por supuesto humanamente no tienen tampoco más tiempo más allá de lo anecdótico que puede durar una audiencia versus otra, porque hay jueces que son más pragmáticos, son los estilos de dirigir las audiencias. Usted verá que, por ejemplo, en el caso Castañeda prácticamente ya concluyó la prisión preventiva hoy día, ¿no? Claro. Entonces, eso depende mucho del estilo de cada juez y también de los niveles de cómo interpretan la propia jurisprudencia de las sospechas graves, porque los estándares de la prisión ahora se han elevado, entonces los jueces hacen como una especie de minijuicio. Es una tontería. ¿No? En aspectos cautelares yo concuerdo con usted que no tiene sentido, ¿no? Porque no hay un debate de prueba, sino de elementos de convicción. El proceso de prisión preventiva de Keiko Fujimori ha durado un mes. Por eso, pero más allá de ello, es una realidad de que se necesitan más jueces en la Sala Penal Nacional, en la Corte Penal Nacional. La Corte Penal Nacional es dirigida por una magistrada intachable, ¿no? Creo que de uno de los mayores prestigios en la lucha contra la corrupción, que es la doctora Inés Villa Bonilla. La doctora Inés Villa Bonilla, estoy seguro que siempre está permanentemente buscando los recursos correspondientes para que el crecimiento de una corte, porque ahora es una corte, se condiga también con el avance de la criminalidad organizada. Para que la gente tenga una idea, la Corte, en el área penal, ¿cuántas salas tiene? Mire, están divididas casi en dos sistemas, ¿no? Un sistema anticorrupción que tiene una sola sala, ¿no? Una sola sala, es verdad, ¿no? Tiene una sola sala, y la Sala Penal Nacional Antigua, que ve casos de narcotráfico, terror en general, ¿no? Que tiene 2 salas que ven el nuevo Código Procesal Penal y 3 salas que ven el antiguo Código de Procedimientos Penales. Pero no se abastecen tampoco. ¿Qué se van a abastecer? ¿No? Porque en los primeros estamentos... una sala más anticorrupción, por lo menos. Yo diría que jueces de investigación preparatoria es indispensable que también auxilien para que porque también hay una cosa que es verdad. Los jueces que no tienen descanso son jueces que se está también conspirando contra su derecho a condiciones de trabajo, dentro de las cuales incluso el correlato de la Administración de Justicia tenga que ver con su capacidad de poder también descansar, tener un espacio de ocio y tener sanidad mental. Yo como imputado prefiero un juez que ha dormido, ¿no? Efectivamente. O sea, aquí un juez cansado. Así es. Bueno, se ha enterado que el señor Nava va a publicar sus memorias. No lo sabe. ¿Se puede? Mire, dentro de su libertad de expresión, nosotros no podemos compeler de forma alguna a ello. Sin embargo, lo que sí, evidentemente, tiene que eso ser congruente con sus relatos, porque no se olvide usted que la literatura tiene licencias que no tiene la ley, ¿no? Que no tiene la ley. Así es, ¿no? Que pueden ser las creaciones literarias a partir de la ficción y la adaptación a la realidad. Esa no es una licencia que tiene el señor Nava. El señor Nava tiene que decir la verdad y demostrarla, además, ¿no? Es evidente que los imputados no tienen derecho a mentir, ¿no? Efectivamente. Yo no sé de dónde salió esa versión, ¿no? Y el fiscal supremo... la versión de la señora Chávez, para ser preciso, ¿no? Tomás Alodino Gálvez ha dicho que pactar un pago de dinero para una obra futura no es corrupción.
Con lo cual, estamos todos todavía muy sorprendidos, no sé si usted también. Mire, eso se llamaba cohecho hasta donde yo sabía. El señor fiscal supremo Tomás Gálvez, ¿no?, tiene una serie de cargos muy graves que, ojo, ya no solamente estamos hablando de que existan imputaciones contra él, sino ya hay un impedimento de salida de la Corte Suprema de Justicia de la República, al cual además él se ha allanado. Lo que quiere decir es que él reconoce que hay un hecho investigable, ¿no? Discúlpeme, no entiendo cómo un país puede tener a un fiscal supremo con impedimento de salida. Así es. Yo tampoco, la verdad. O sea, disculpe, pero se resuelve. Es algo así que no entra. Sí. Lo supremo, ¿ah? Pero no estamos hablando de un fiscal provincial. Claro, pero no se olvide. Supremo. No se olvide que también, por otro lado, no hemos tenido Congreso de la República, y el que lo tuvimos fue un Congreso que más bien instrumentalizó la política para blindar a personajes que pudieran eventualmente favorecerlos, como el señor Chávez y el señor Tomás Gálvez. Y ahora recién se ha podido elegir a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano encargado de la selección y nombramiento de los jueces y tiene que arreglar este fiscales. problema, ¿no? Así que desde la respetabilidad de las personas que le integran, nosotros estamos a la expectativa también de que se vea el caso del señor Gálvez, y si la Junta Nacional de Justicia decide destituirlo, yo creo que contribuirá notablemente a que todas las intromisiones que él está generando, todas las declaraciones públicas que buscan desenfocar la atención de su caso, ¿no? Porque eso es lo que pretende el señor Gálvez. El señor Gálvez lo que pretende es que cada vez que sale un reportaje periodístico que lo alude, inmediatamente nos ataca y pide nuestra salida, porque él interpreta que de esa manera se defiende mediáticamente, insulta a periodistas, ¿no? Bueno, pero ese es un asunto que yo no voy a tampoco comentar más, porque sería ponernos a su nivel, ¿no? Y nosotros sí entendemos que la función fiscal también hace que nosotros nos comportemos correctamente, incluso en las entrevistas que pactamos y decidimos. Claro. El señor Gálvez tiene que responder por su conducta, ¿no? Y él, pues, es una persona que ya vemos que va a determinados medios, pero va a insultar, va a agraviar y va incluso a denigrar, ¿no? Como ha sucedido en entrevistas públicas el día sábado. El día sábado. Muy bien. Tenemos preguntas, algunas preguntas, un montón, pero sintetízalas, por favor, porque el doctor tiene cosas más importantes que hacer. Bien. No, yo le doy la mayor importancia porque esto es una oportunidad para informar. ¿Se siente muy presionado por los medios? Mire, lo que sucede es que nuestra interpretación como equipo especial es que nosotros tenemos que comunicar. Por supuesto, respetando la ley, respetando la reserva de la ley. Usted quiere nos pasa a todos. Yo quiero explicar algo. No me entienden. Sí. No me entienden y me están acusando en falso de algo que... O están tergiversando mis Mire, palabras. yo lo que creo... ¿Cuánto pesa eso? En su mal humor. Mire, bueno, nosotros somos seres humanos. Claro, lógico. Como todos, ¿no? Cuando alguien nos insulta, diciendo mentiras, falacias, entonces evidentemente nosotros insulto, o sea, nos indigna. Pero no podemos gobernar, no podemos dejarnos gobernar por esas sensaciones, porque nosotros tenemos que ser personas ponderadas. Y a veces las cuestiones emocionales pueden sobrepasar la voluntad, entonces es mejor ahí no declarar nada, porque no es un buen momento para hacerlo. Entonces, pero fíjese que yo no subestimo la formación periodística, la capacidad de información, yo no la subestimo, por el contrario. Lo que sí creo es que, como en todo ejercicio de libertad de expresión, hay algunos medios que efectivamente nos dan credibilidad y otros que no nos la dan libremente, y eso es hasta respetable, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, nosotros tampoco vamos a generar controversia, porque nosotros no podemos ir a debatir con un periodista. Ahora, el problema es el siguiente, que lo que usted hace es, aunque parezca mentira, sumamente especializado. Y los periodistas no están formados en derecho penal. Entonces hacen una libre interpretación. Yo he escuchado cada cosa de terror, ¿no? Inventan delitos, aplican la ley penal por analogía, hacen barbaridades. ¿Cuánto pesa eso en ustedes? No me estoy haciendo entender. Mire, nosotros tratamos de compatibilizar lo que es la litigación con la información, ¿no? Para evidentemente hacer un esfuerzo argumentativo en ese aspecto. Por eso le decía que yo no subestimo a la capacidad de comprensión de los periodistas. Sí veo que más bien, si usted me permite tener alguna divergencia en su opinión en ese aspecto, yo sí veo que más bien los periodistas a quienes suelen llamar para consultar son abogados que nos enfrentan en la litigación. Claro, entonces, desde ese punto de vista, y no siempre se hace el disclaimer correspondiente, es decir, la revelación del conflicto de interés,
Porque ciertamente yo decía como un tema anecdótico y permítame la licencia hasta de una broma, ¿no? Nosotros, los abogados penalistas en el Perú, en realidad están complacidos por la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? Además está muy bien porque ellos tienen que defender, ¿no? Pero también creo que tienen la obligación, desde el punto de vista profesional, de revelar sus conflictos de interés. Porque cuando un fiscal asiste a una entrevista, no asiste a opinar en términos personales, sino a discutir como fiscal y a expresar su versión de parte. Ahora, en el caso de, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo antes de ir a las preguntas, pero cuando va preso va preso Humala y su esposa por 10 meses, la prensa aplaude frenéticamente, sí, fritos, todo el mundo feliz, ¿no? Cuando va presa Keiko Fujimori por exactamente lo mismo que recibir plata de Odebrecht en campaña, ahí hay un sector de la prensa que sí se les tira encima. Malditos, desgraciados, fiscales, no, se han equivocado, error, ella no fue gobierno, el otro sí, no sé qué. ¿Cuánto pesa eso a la hora de trabajar? Mire, siempre pesa en la medida que nosotros tenemos la obligación. El juez, que me preocupa más el juez. Mire, yo no puedo dar una opinión, yo respeto mucho al Poder Judicial, yo he sido juez, así que... Como juez en su el juez es un ser humano, para comenzar, ¿no? Es imposible que el juez se desvincule de la realidad en general, al punto de que muchas veces su conocimiento privado lo podría llevar a una decisión que no corresponda a la litigación. Eso también es cierto, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos sometido a la alta especialización que existe en jueces que son siempre honorables. Nosotros no discutimos la honorabilidad, discutimos... No hay un sesgo en el juez, por ejemplo, de investigación preparatoria, que dice, bueno, con todos los periódicos gritándome, ya lo meto preso. Ya porque a veces no nos dan la razón. Que en la superior lo arregle. No. Lo meto preso y en la superior lo arregle. No, porque... yo he visto eso. Pero si usted... Para eso hay doble instancia. Y en el caso de la duda, para adentro. Por eso, a ver, mire, hay dos cosas que son estructurales también, ¿no? El perfil del juez, ¿no? El perfil del juez tiene que ver con un proceso de selección y nombramiento, ¿no? Entonces, ahí hay, creo que una responsabilidad de quien escoge a quien debe decidir y tomar decisiones tan trascendentes como las que se tratan en estos casos. Pero el juez finalmente es un ser humano que debe decidir por un lado o por otro. Entonces, en esos esquemas adversativos, ¿no? Finalmente el juez le va a dar la razón a alguien y hay otra persona que probablemente no esté satisfecha. Pero en el manejo de la información como tal, nosotros también tenemos que tolerar muchas circunstancias que se dan dentro de la libertad de opinión, porque en ese aspecto, evidentemente, la gente se informa y va generándose una opinión, ¿no? Lo vivimos, por ejemplo, en el caso de los árbitros, ¿no? Y no digo que esto esté fuera del contexto de la litigación, está dentro del contexto de la litigación, ¿no? Pero cuando nosotros investigamos a los árbitros, pedimos una prisión preventiva, mayoritariamente yo le diría que sí revelaban su conflicto de interés, ¿no? Porque decían, bueno, a mí me parece que esto no es correcto, pero yo soy amigo del señor Cantuarias, yo soy compañero de trabajo del señor Cantuarias. Han habido comunicados firmados. Sí, así es. Comunicados con firma, somos del grupo de trabajo tal. Sí, y además tenemos una relación personal con el señor Cantuarias. Entonces hay que entender también lo que son los aspectos relacionados con estas relaciones interpersonales que siempre son válidas, y lo que nosotros hacemos técnicamente, ¿no? Que eso tiene un correlato de que un juez finalmente lo decide. Ahora, no quiere decir que dentro de la propia actividad periodística nosotros no interpretemos también que puedan haber algunos sesgos, ya no necesariamente de carácter interpretativo de opinión, ¿no? No, claro. Por ejemplo, los acusan de despachar con Vizcarra. No, pues es absolutamente falso. El señor Vizcarra ni siquiera lo conocemos, ¿no? Pero más allá de eso, también cuando uno ve, y esto es una cuestión objetiva, ¿no? Hay un diario que nos ha dedicado, debe ser unas 120 portadas en el último año. Sí, entonces, sí lo he visto. Cuando eso sucede, nosotros evidentemente lo tomamos con tolerancia, porque así hay que hacerlo, pero sabemos también... Se ha convertido usted en la Nadine de Perú 21. Era como Perú 21 con Nadine cuando Juan José... No, yo no voy a hablar efectivamente de nombres, ¿no? No, ya sé, pero 200 portadas. Pero usted en Expreso es
¡Qué bárbaro, Dios mío! Pero no Si solo, sí, en general, usted, José Domingo Pérez, sin el usted- fiscal Pérez, así es. Este está- ¿no? sin ustedes dos no venden un periódico. Sí, bueno, pero bueno. Pero podría cobrar regalía hay una por uso de su foto. hay una respuesta con ello, evidentemente, la libertad de expresión, nosotros Claro, tenemos que tolerarlo. es ¿no? raro, como usted Pero, dice, 120 pero portadas. nos transporta a la época de Fujimori y Montesinos con los diarios Chicha, ¿no? claro, Se sí, recordará es- usted, ¿no? Es muy raro, pues, ¿no? Es raro. No, evidentemente. Y más allá de eso, bueno, nosotros tomamos con tolerancia, pero también tenemos el derecho de ir a las entrevistas que eventualmente nos traten con respeto. Porque lo único que nosotros demandamos es respeto. Pero si pesa- no se insultan. Claro, pero usted Sí. me dice que es humano, pero que el poder mediático no pesa tanto. Pesa menos de lo que la gente cree que pesa. Pesa menos porque nosotros hacemos un trabajo técnico. Yo siempre le digo a los que vienen acá que los juicios se ganan en el Poder Judicial, pero nadie me cree. No, es que realmente ningún juez da la razón de algo que no tiene sentido, ¿no? Así es. Ahora, evidentemente ya hay interpretaciones de los mismos hechos y medias verdades que se van tomando dentro del contexto ¿Para del... cuándo la primera sentencia? Este año. Mire, Una, aunque sea. el caso del señor, cuando hablo de sentencia condenatoria absolutoria, Sí, ojo, sí, no sí. es que sea una sentencia de condena, porque No, nosotros no, no podemos anticipar, no sería responsable Solo decir. sentencia, nada más. El caso del señor Humala y de la señora Heredia es el caso más maduro. Nosotros calculamos de que efectivamente este año debería haber una sentencia absolutoria o condenatoria en el caso del señor Humala. Perfecto. El caso del Metro de Lima tiene acusaciones de hace casi un año. Eso es lo que te iba a decir. ¿no? ¿Qué El caso pasó? del Metro está en control de acusación pendiente desde el mes de mayo del año pasado, Igualito que junio. en el caso de ¿no? Humala. El caso de Ecoteva es un caso que también está pendiente del proceso de extradición de la señora Carpi y el señor Toledo, que es un proceso autónomo del pedido de extradición que tiene privado de libertad el señor Toledo en los Estados Unidos. Claro. Pero que tiene que ver también, ¿no? Porque como usted comprenderá, Ecoteva es el último eslabón del dinero que recibió producto de Es el Odebrecht y mismo, Camargo Correa, ¿no? Partieron absurdamente el proceso, ¿no? Porque en realidad es un círculo, partieron el círculo Así en dos. es, así es. Pero bueno, hay dos procesos. Ahora sí, preguntas. Preguntas. ¿Cómo van en el tema de la pérdida de dominio de Alan García? Eso. Y si hay contradicciones entre lo dicho por Nava y Barata. A ver, nuevamente, en el caso del señor García se extinguió la acción penal, la investigación se archivó, pero efectivamente Sobre los existe una ruta procesal a través de los procesos que se llaman de extinción de dominio, antes denominados pérdida de dominio. La ley cambió, la ley potenció, sensibilizándose garantías, pero a partir de entender que la persecución penal no es suficiente para romper la espalda financiera de las organizaciones criminales. Pero son procesos autónomos, no dependen Autónomos, de usted, no dependen son de procesos así, son sistemas autónomos Además. también. Ahora, la pérdida de dominio ha salido de la Fiscalía de Lavado de Activos y se ha constituido en un subsistema, un sistema del Ministerio Público a la par de lavado, a la par de crimen Así organizado, de corrupción de O sea, funcionarios. ustedes ya no están viendo nada que tenga que ver con la extinción de dominio. Pero tenemos una relación no, lo que directa encuentran tienen que mandar. porque efectivamente estamos, sí, dentro del desarrollo de una nueva especialidad. Tenemos todavía que ir madurando en los procesos internos de vinculación entre fiscales para el uso y manejo de la información y trasladar las pruebas. Claro. Eso es un procedimiento dentro del cual todavía estamos ajustándonos, Pero bien lento, efectivamente, no, porque silenciosamente la fiscal que trabaja los casos de extinción de dominio del equipo especial ha avanzado. Claro. Puede ir pidiendo, ¿no? Lo que, de hecho, ya lo pidió, Claro. ¿no? Y de hecho ya recibió información Claro. y de hecho ha avanzado silenciosamente, porque de hecho los procesos de extinción de dominio son menos mediatizados porque tienen que ver con prueba documental fundamentalmente, Claro, claro. ¿no? Pero Entonces, que en estos casos es absoluta. yo no puedo revelar el avance, pero sí le puedo decir de que la fiscal del caso ha trabajado muy activamente y pronto veremos resultados al respecto. ¿Algo más? El señor Barata me preguntó y el señor Sí. Nava, ¿no? Como ya lo hemos conversado, Sí. las posibilidades de que los relatos no coincidan siempre están dentro de lo que procesalmente se puede esclarecer. Entonces, la versión de un colaborador está gobernada por su comprobación o su corroboración. Entonces, en ese camino encontramos una versión del señor Barata y una versión del señor Nava que recientemente ha detallado, Claro. porque recién ha declarado el día de Sí. ayer y entiendo que va a seguir declarando. Entonces, a partir de esta situación, los interrogatorios y todo lo que corresponda a las versiones del señor Nava tendrán que ser confrontadas también
con las que hizo en su oportunidad Jorge Barata. Y eso se hace dentro del juicio oral, además. Se puede hacer incluso Antes. ahora a través de los interrogatorios, pero los debates de esa naturaleza efectivamente se dan Hasta dentro del el juicio juzgamiento. oral. ¿Cómo van a acreditar la ruta de dinero que necesita acreditar para cada uno de los casos? Ya lo estamos haciendo a través del sistema Drausis y MyWebDay, a través de los doleiros que han ejecutado la ruta del dinero y a través, en este Del caso sistema evidentemente bancario. el sistema bancario, y también es evidente de que aquí se trabaja con prueba indiciaria porque efectivamente no A hay un veces video, hay. ¿no? No A hay un veces- video, ¿no? Claro, a veces hay y a veces no hay. O Ah. sea, a veces hay banco, a veces no hay banco. Pero sí hay testimonio. Así es. Sí hay testimonio. ¿Han descartado que Barata haya solicitado dinero a operaciones estructuradas y lo haya tomado para su propia economía? Mire, nosotros dentro de la forma en la que se operativizaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, había un cierto nivel de autonomía de Jorge Barata, ¿no? Es decir, él programaba Él tenía una cantidad de dinero lanzamientos. congelada en el Perú. Acuérdate que que decía que era su CTS. Sí, Tenía como 11 millones de dólares en no, el Perú. no, eran no es tantos? correcto, no es ¿Cuánto correcto. era? Porque En le realidad, permitieron en retirarlo. realidad era 1 millón de soles aproximadamente lo que nada tenía, más. ¿no? Era aproximadamente. Lo que pasa es que por su cuenta se habían movido 14 millones, o sea, eran el mapa financiero de todo lo que había entrado a esa cuenta y se había movido en su oportunidad. Pero sí le permitieron retirar sus ahorros. Lo que sucede es que era parte de lo que él documentó de que era el pago de su compensación De sus por tiempo de CTS. servicios y bueno, efectivamente tengo- dentro de los acuerdos de colaboración las reparaciones civiles no han sido pagadas por los ex ejecutivos de Funcionarios, sino Odebrecht, por la sino empresa. incorporadas por la Por empresa. la empresa. Ahora, Así es. hay un camino interesante con Keiko Fujimori que ustedes todavía no han explorado, pero que lo hemos discutido mucho acá, que si bien las donaciones de campaña yo creo que no son lavado de activos, decir que yo recibo para una campaña y apropiarme el dinero, hacerlo mío y no declararlo tributariamente, es defraudación tributaria. Y el lavado se configura por defraudación tributaria. Es decir, si ustedes piden un peritaje... Sí, es una hipótesis de investigación del Ministerio ¿Ah, lo están Público. haciendo? Sí. Ah, qué bueno. Así es. Ya pidieron el peritaje de los bienes, Sí, rentas y todo, sí, de Keiko sí, Fujimori, sí, familia, sí, etcétera. sí. Ahora, evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no tiene nada, ¿no? Y que Por- una a persona mayor que razón. tiene actividad, digamos, Social, física, social y presencial, familiar. además de ser la lideresa de un partido político y de Claro. haber tenido actividad política permanente y un sueldo bastante decoroso también como Claro. congresista de la República, y además la sumatoria de lo que manifiestan públicamente de que su esposo también tiene actividad empresarial rico, solvente, entonces nos llevaría a que dentro de la discusión de la prisión preventiva esto se debatió también. Claro, no, pero a lo que voy es... En los arraigos, me refiero. Claro, ¿no? pero ya como hipótesis para Sí, juicio... es objeto también de investigación. Porque ya, Por eso se está haciendo el peritaje de los bienes de la señora Claro, Fernández. pues tú puedes llegar a la conclusión de que por recibir fondos de campaña... Los no hay incorporó delito. dentro de su patrimonio. Pero si lo incorporas a tu Así patrimonio, es, así es. lo haces tuyo y no lo declaras, y en el caso de Keiko Fujimori es más grave por una razón bien complicada. Ella en el 2011, claro, en el 2010, pero en el 2011 era congresista y hay enriquecimiento ilícito, con lo cual hay un tipo más de 15 años. Sí, todo eso está siendo objeto de Ah, investigación. qué bueno. Yo ¿sí? pensé que eran cosas que lanzábamos acá y no nos escuchaban. No, Ah, qué sí, bueno. es objeto de investigación, así es, ¿no? Ahora, va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad porque no hay bienes, No importa. pero revela de que también una persona es muy sospechosa que no tenga bienes, porque es una práctica habitual de las organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan bienes. Entonces, por eso le digo, al contrario, si no tiene nada es mucho mejor. Así es. Para la probanza es mucho mejor. Así es. Bueno, muy bien. Sí, se quedan todas las preguntas, pero mira qué hora es. Pero mira qué hora es. Hemos estado hablando acá 1 hora y 40 minutos. Y eso que me quedan a mí muchísimas cosas por conversar. Le Seguramente. agradezco. Esperemos que no venga dentro de un año, pues. No, yo trato de siempre, como usted comprenderá, Yo sigo dentro creyendo de- que le va a costar mucho probar lavado de activos con donaciones de campaña. No va Sí, a poder. ¿ah? nosotros creemos que tenemos un caso bastante sólido en ese aspecto, pero siempre estamos abiertos a la discusión. Siempre se puede perder. Y además esto se va a litigar, ¿no? No, claro. Ahora, no hay que olvidar que dentro de todas estas consideraciones sobre los debates jurídicos, ya se han debatido también algunas excepciones que han sido rechazadas. Entonces, Sí. en esa medida, el debate jurídico seguramente va a continuar, pero vamos a llegar al juzgamiento en donde ya es una cuestión de Ni- debate probatorio de Ya, fondo. yo ¿no? lo que ningún juez quiere adelantar ese debate.
lo quieren dejar para la sala. Bueno, pero yo le diría que incluso Ningún los juez investigados no lo han hecho, porque recién están haciéndolo en las etapas intermedias. Sornazo, En las etapas intermedias. Nos ha defendido el diablo. Bueno, en fin. Nos vamos, Rosa María. Nos tenemos que ir. Yo eso lo hubiera planteado el primer día. Muy bien, doctor Vela, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a todo el equipo que la acompaña. Acá todos van a querer fotos, ya sé. Nos vamos a la pausa, pero nos dejamos. No, nosotros nos vamos. Ya. Pero ustedes se quedan con la programación de Radio Santa Rosa. Así que cada, nadie se cada mueve. radio, mil disculpas, nos hemos comido las pausas. Muchas gracias. Las pausas y a todas las radios de toda la red de provincias que nos ha escuchado muy atentamente, nos hemos comido las pausas. Así que mil disculpas. Permítame de todas maneras agradecerles por la oportunidad y disculparme si no he podido aceptar alguna invitación antes. Solamente pido licencia a partir de que es a veces complicado el hecho de poder compartir las actividades propias del desarrollo de nuestras actividades con también atender a las inquietudes periodísticas como corresponden. Muy bien. Espero que hayan entendido todos. Nos vemos mañana. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Comunicando